Hola, en este video voy a continuar con el tema de eventos en ratón. Aquí podemos ver que hay tres elementos en un frame, es dos botones y un campo de texto que no está vacío. Quiero que vean lo siguiente. Ya les expliqué sobre el tema de los métodos abstractos de la interface Mouse Listener. Estos nos ayudan para los eventos con ratones, con mouse. Mouse Clicker se ejecuta cuando le damos clic al elemento, no solamente a botones. Por ejemplo, yo le puedo dar clic a un campo de texto. Igual yo puedo hacer que se ejecute el método mouse clicked, no es exclusivamente para botones. Observen, y me aparece mouse clicked jtextfield, es decir que se ejecutó el método mouse clicked en jtextfield. Ahorita les voy a explicar cómo hice esto. Pero también, si yo le doy clic al botón, vemos que se ejecuta el mismo método mouse clicked, pero para el botón 1. Y si yo doy clic al botón 2, se ejecuta el mismo método mouse clicked, pero para el botón 2. ¿A qué vengo con esto? ¿Cómo sucedió? Bueno, en pocas palabras, ahorita les explico bien desde cero el código. Vemos aquí que nosotros creamos un objeto llamado listener de tipo mouse listener. Es decir, el listener viene siendo el escuchador es el que está atento a cada uno de los elementos, y en el momento en que detecta que hubo por ejemplo, un cambio en el elemento, dimos clic, pasamos el cursor por el elemento, entonces listener detecta, entonces se ejecuta el método correspondiente, dependiendo de lo que se hizo, si se dio clic, si se salió del elemento. En este caso creamos este objeto de tipo mouse listener, de la interface mouse listener, y a la misma vez implementamos sus métodos abstractos. Recordar que la interface mouse listener tiene 5 métodos abstractos. Tenemos que sobreescribir cada uno de esos métodos obligatoriamente. Aquí sobreescribí el método mouse clicked y vemos que, si me voy aquí a la parte de abajo, vemos que el mismo escuchador que yo creé allá arriba, el mismo escuchador lo agregué a los tres elementos, al botón con el método add_mouse_listener, al campo de texto y al botón 2. Es decir, a los tres elementos yo pude generar eventos gracias al mismo listener, al mismo escuchador. Para eso existe un método, pero bueno, voy a empezar desde cero. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo todas las clases e interface que voy a utilizar. La clase color para darle color al botón, que se encuentra en el paquete java.awt. Recordar que esta clase tiene atributos estáticos. A la clase mouseEvent, a la interface mouse listener, que es la escuchadora, la que nos va a detectar el movimiento que hubo en el elemento, ya sea botón, ya sea campo de texto. También aquí las clases que he utilizado en muchos programas al crear interfaces gráficas, la clase JButton, JFrame, JLabel y JTextField. Heredé de la clase JFrame. Dentro del constructor escribí todo este código. Creé un JLabel llamado muestra mensaje y le di sus coordenadas. Si vemos aquí las coordenadas, el JLabel es este que está aquí. Ahí donde vamos a mostrar nosotros lo que sucedió. Si le di clic aquí, si le di clic acá, aquí en el JLabel. Vemos que tiene 25 en X, de acá a acá 25, 10 en Y, de acá a acá, 200 de ancho y 30 de alto. Creé un botón llamado botón 1, este que está aquí, y le di las coordenadas 50 en X, de acá a acá, 100 en Y, de acá a acá, de acá a acá, 100 de ancho y 30 de alto, de acá a acá. Y vemos que al botón 2 le di la misma coordenada en X, acá está el botón 2, pero un poco más abajo, 300 en Y, de acá a acá 300, 100 de ancho también. Vemos que los tres elementos tienen 100 de ancho y los tres tienen 30 de alto, tienen el mismo tamaño. Y creé un campo de texto que lo puse de 200, de acá a acá 200, y le di el mismo tamaño, 100 de ancho y 30 de alto. Y en esta parte pues ya sabemos que agregamos con el método add al botón 2, al campo de texto y al JLabel muestra mensaje. Pues esta parte ya le he explicado. Tamaño de la ventana, especificamos cómo vamos al momento de cerrar el frame, qué va a suceder. Aquí digo que va a detenerse la aplicación. Desactivo el Select Joe y aquí muestro la ventana. Bueno,
Vamos, para poder generar los eventos de ratón, voy a cerrar esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a declarar un objeto de tipo MouseListener. MouseListener, le vamos a dar un nombre, le había puesto listener, le voy a llamar escuchador para no perder la costumbre. A ver, aquí no sé qué es, ahí está, escuchador, igual new MouseListener. Recordar que aquí me marca error porque MouseListener es una interface. Como es una interface, es abstracta y no podemos instanciar así nada más. Para eso tenemos que sobreescribir sus métodos abstractos, sus 5 métodos abstractos, que es MouseClicked, esos métodos que ya les expliqué. Para eso podemos instanciar a esa interface aquí mismo, sus métodos los sobreescribimos aquí mismo, lo hacemos de la siguiente manera y pongo punto y coma. Y aquí NetBeans me da la posibilidad de yo misma aquí implementar directamente los métodos abstractos. Por supuesto que le voy a quitar esto porque esto no yo le voy a dar las órdenes de lo que quiero que haga cada uno de los métodos cuando se ejecuten. Entonces quito todos estos líneas de código. Aquí tengo los 5 métodos, pero aún no he puesto el código. Es decir, ¿qué vamos a hacer para que a cada uno de los elementos podamos aplicar el evento? Es decir, por ejemplo, si yo quiero que al momento de que al dar clic en el botón 1 se me ejecute el método MouseClicked, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que lo siguiente, el JLabel, ahí es donde se va a mostrar. JLabel se llama muestra mensaje punto setText, y aquí dentro de esto pongo mouse, pues le puedo poner clic en botón, MouseClicked, que se ejecutó el método MouseClicked. Ahí está. Ahora ejecutamos esto y vemos, le voy a dar el botón 2, no pasa nada. Al campo de texto tampoco. El botón 1, bueno, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque todavía no hemos dicho cuál de los tres. Recordar que los tres, bueno, no le he agregado el escuchador, entonces vamos a hacerlo. Me voy aquí, pongo botón.outMouseListener y agrego el escuchador. Este escuchador me va a estar analizando a mi botón y en el momento en que detecte que le dimos clic se va a ejecutar el método MouseClicked. Ahora sí, vemos que si le doy clic al botón 2 no pasa nada, al campo de texto tampoco, pero el botón 1 sí pasa. ¿Por qué? Porque agregué el escuchador, tiene a su listener, pero estos dos no lo tienen. Entonces si yo, por ejemplo, agrego a los tres elementos botón 2.outMouseListener, vemos que el mismo escuchador se lo estoy agregando a los tres elementos. ¿Cómo se llama el otro campo? Texto.addMouseListener, el mismo escuchador. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cómo podemos nosotros hacer que el programa sepa a cuál nos estamos refiriendo? Por ejemplo, le doy al botón 2, clic en botón, o sea, aquí vemos que los tres, o sea, nada más no me diferencia cuál ni nada. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a, dentro del método MouseClicked, vamos a poner, voy a quitar todo esto, un if, vamos a utilizar un método que se llama getSource. El método getSource lo que va a hacer es que vamos a poder distinguir cuál es el componente que se está involucrando, que se está utilizando. Es decir, vamos a poner aquí cómo se llama el objeto en este caso le podemos llamar evento, como sea, no importa el nombre. Le voy a llamar
ep. Solo quiero que sepan que no pasa nada el nombre que le demos, ep. Es el nombre del objeto de tipo mouse event, de la clase mouse event. Bueno, aquí nos va a analizar este método getSort. Lo que va a hacer, ponemos así de método, es que vamos a poner primero de botón. Lo que va a hacer es que va a obtener la fuente donde ocurrió ese evento, es decir, va a detectar si fue en el botón 1, en el botón 2 o si fue en el campo de texto. Se llama botón, botón y botón 2. Entonces, si detecta que la fuente fue en el botón, va a ejecutarse este if, ¿sí? ¿Y qué va a hacer este if? Bueno, vamos a hacer que en el text field se llama muestra mensaje mensaje.setText, que se muestre lo siguiente: clic en botón 1, ponemos aquí mouse click para saber el método que se ejecutó, mouse click, así. El caso es que aquí me muestra lo siguiente. Voy a hacer una segunda parte porque ya me alargué en el video. Nos vemos en el próximo video.